Las generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones sucesivas, según su complejidad y según la aplicación moral. Este tipo de clasificación fue muy criticada debido a sus inexactitudes. Para dar ejemplo, podemos dar el derecho a la propiedad. Fue designado en el siglo XVII y fue considerado de la primera generación. Este derecho incluye el derecho civil, el derecho político y también se puede considerar el derecho económico. Para dar un ejemplo de las inexactitudes en este tipo de clasificación, podemos decir que sabiendo que cada uno de los derechos de las generaciones son muy distintas, podemos llegar a pensar que no todas las personas hacen el mismo tipo de reclamo judicial, ya que unas habilitan su reclamo cuando son violados sus derechos, mientras que otras ni siquiera hacen un tipo de reclamo. Como segundo ejemplo, podemos mostrar la falta de reconocimiento de los derechos a grupos de personas como mujeres, indígenas y afrodescendientes, ya que estas personas tienden a incluirse, pero no son mencionadas particularmente. Las generaciones y sus características. A pesar de la complejidad de este tipo de clasificación, la promulgación de los derechos humanos se da a lo largo de una serie de fases. Aunque estas fases se conocen como generación de derechos, se permiten clasificar según sus características. Primera generación. En esta generación nos referimos especialmente a la libertad. Se trata de aquellos derechos civiles y políticos que fueron objeto de disputa revolucionaria. Esto se dio al finalizar el siglo XVIII. Estos derechos eran básicamente la igualdad de derechos ante la ley, el derecho a la vida, a la libertad y a un juicio justo, a la libre expresión, la libertad de cultos, entre otros más. Segunda generación. Esta trata de tener a una persona como un miembro de una comunidad política. Estos derechos se refieren a la igualdad. ¿Cuál era el fin de estos derechos? Era complementar y ampliar la protección jurídica de los derechos humanos, tanto en lo político como en lo económico y en lo social. Acá podemos observar que se ampliaba el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. En cuanto a lo social, podemos decir que se reconocía el derecho al trabajo, a un salario digno, a la salud y a la educación. Tercera generación. Estos son los derechos que se refieren a un aspecto de carácter colectivo. Estos son los derechos de fraternidad y de solidaridad. Estos fueron promulgados en 1977. Estos son los derechos a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los nuevos derechos. Los derechos de la segunda y la tercera generación pueden ser considerados como nuevos derechos, ya que se han promulgado en las últimas 5 décadas. Algunos de estos derechos son derecho de los niños, derecho de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, derechos culturales, derechos de solidaridad y derechos ambientales. Muchas gracias.